Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Bienvenidos a NTI Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. Expertos advierten que están alquilando niños para cruzar la frontera. Trump critica la nueva ley electoral de Georgia recientemente aprobada por los republicanos. Y un experto europeo afirma la relación entre la vacuna de AstraZeneca y la aparición de coágulos de sangre en el cerebro. Agentes de la patrulla fronteriza en California detuvieron a un inmigrante ilegal condenado por delitos sexuales contra menores. La patrulla fronteriza dice que los agentes detuvieron o expulsaron a 17 inmigrantes ilegales condenados o buscados por delitos sexuales desde octubre, solo en ese sector. La patrulla fronteriza y de aduanas de Estados Unidos dijo el martes que sus agentes en California arrestaron a un extranjero ilegal previamente condenado por violar a un niño. El hombre de 46 años es ciudadano de México. Los agentes lo detuvieron el lunes por la tarde después de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Al comprobar sus antecedentes, los agentes descubrieron que había sido condenado por violar a un menor en California en 2007. Fue condenado a 9 años de prisión, pero fue deportado después de 7 años. Ahora se le acusa como delincuente convicto de su reingreso después de la deportación. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión. Texas y Luisiana demandaron al gobierno de Biden por negarse supuestamente a custodiar a los inmigrantes ilegales condenados por delitos graves. Los estados quieren bloquear 2 memorandos del Departamento de Seguridad Nacional emitidos a principios del mandato de Biden. Los memorandos limitan la aplicación de la ley de inmigración a solo 3 categorías. Los estados argumentan que estas 3 categorías no incluyen a los inmigrantes ilegales con órdenes finales de expulsión, delitos de drogas o delitos de depravación moral. La demanda argumenta, como consecuencia se está liberando a extranjeros criminales peligrosos en las comunidades locales. Los estados quieren que el tribunal declare ilegales algunas partes de los memorandos y obligue a las autoridades federales a custodiar a los extranjeros criminales. NTD se puso en contacto con la Casa Blanca y el ICE para pedirles comentarios, pero no obtuvo respuesta inmediata. Los expertos advierten que los inmigrantes ilegales pueden estar alquilando niños para cruzar la frontera. El exdirector interino de Servicios del Control de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos, Tom Homan, dijo que el gobierno de Biden no está haciendo pruebas de ADN generalizadas para averiguar si las familias son legítimas. Dijo, cuando era director del ICE, teníamos investigaciones criminales en las que los niños eran alquilados por los cárteles para hacerse pasar por una unidad familiar. Una vez liberados, los enviaban de vuelta a México y los volvían a alquilar. Eso ocurre. En febrero, la patrulla fronteriza detuvo a casi 19,000 personas en unidades familiares. Las cifras de marzo son aún más altas. En estos momentos, algunas zonas están rechazando a las unidades familiares debido a las restricciones sanitarias. El excomisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, declaró a The Epoch Times a finales de marzo que cuando se levanten las restricciones predice que el número de menores no acompañados disminuirá y que las unidades familiares aumentarán y que el problema del alquiler de niños se agravará. NTD preguntó al DHS y al CBP qué medidas están tomando para asegurarse de que las unidades familiares son legítimas. No recibimos respuesta inmediata. Echamos un vistazo más de cerca al contenido de la ley electoral de Georgia que los republicanos aprobaron recientemente. El expresidente Trump duplicó sus críticas a esta nueva ley diciendo que no es suficiente. Aquí hay más detalles. La ley electoral de Georgia crea disposiciones para la seguridad e integridad de las elecciones en el estado. Crea una línea directa donde los georgianos pueden denunciar actividades electorales ilegales y supresión de votantes. También requiere la vigilancia de las urnas las 24 horas del día. Además, exige que las boletas se impriman en papel de seguridad para su autenticación. También se incluye en la ley de 98 páginas una regla que convierte en un delito grave el hecho de que personas no autorizadas manipulen las boletas o abran los sobres de las boletas de votos en ausencia. Además, ahora los votantes de Georgia tienen prohibido solicitar boletas de voto en ausencia varias veces.
y para disgusto de Biden, prohíbe que se entreguen alimentos o bebidas a los votantes en la fila. La ley también refuerza la transparencia. Le da al secretario estatal el poder de inspeccionar los sobres de las papeletas de votos en ausencia y hace un registro público de las imágenes de boletas escaneadas. Además, un panel independiente revisará los recintos que no envíen sus resultados antes de las 5 de la tarde del día siguiente a las elecciones. Algunos afirman que el proyecto de ley dificulta la votación, pero aunque algunas disposiciones del proyecto de ley lo hacen más fácil, otras lo hacen más difícil. Por ejemplo, la ley no cambia el horario de votación el día de las elecciones y reduce la cantidad de tiempo que las personas tienen para solicitar la votación por correo en las boletas casi a la mitad. Eso es, mientras agrega horas y días adicionales en los que las urnas están abiertas. El martes, el expresidente Trump renovó sus críticas a las reformas. Emitió una declaración en su Save America PAC diciendo: La ley de reforma electoral de Georgia es demasiado débil y blanda para garantizar la integridad real de los votos. Se supone que el día de las elecciones es el día de las elecciones, no la semana o el mes de las elecciones. Se dan demasiados días para votar. Pueden ocurrir demasiadas travesuras durante este largo periodo de tiempo. Trump dice que la nueva ley no elimina la votación por correo sin justificación y la criticó por eliminar la verificación de firmas. El gobernador de Texas emitió una orden ejecutiva que prohíbe los pasaportes de vacunas. Dijo que las vacunas son siempre voluntarias y nunca obligatorias. Texas y Florida son los primeros estados en prohibirlos. Tenemos los detalles. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el martes una orden ejecutiva. Prohíbe a las agencias estatales crear un requisito de pasaporte de vacunas. También garantiza que las personas puedan recibir servicios sin tener que demostrar que recibieron una vacuna. El gobierno no debe exigir a ningún tejano que muestre una prueba de vacunación y revele información privada de salud en su vida cotidiana. La medida de Abbott llega apenas unos días después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitiera una orden similar. DeSantis está buscando que la legislatura de Florida dicte una ley que prohíba los pasaportes de vacunas de forma permanente. De hecho, necesitar una prueba de vacunación ahora es un tema candente. Los grupos de libertades civiles dicen que sería una extralimitación significativa del gobierno. Texas está a punto de superar los 13 millones de vacunados esta semana. Esas vacunas ayudan a frenar la propagación del COVID, a reducir las hospitalizaciones y a reducir las muertes. Pero como he dicho todo el tiempo, estas vacunas son siempre voluntarias y nunca obligatorias. La orden de Abbott también se enfoca en las organizaciones que reciben fondos públicos. Ya no se les permite obligar a los clientes a demostrar que se vacunaron para recibir el servicio o entrar en cualquier lugar. Abbott dice que la vida en Texas está volviendo a la normalidad a medida que más personas se vacunan. La administración Biden dijo que no exigirá a los americanos usar pasaportes de vacunas, y la Casa Blanca dijo que no habrá una base de datos federal sobre la vacunación. La secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que hay que proteger el derecho a la privacidad de los americanos para que estos sistemas no se usen injustamente contra la gente. Y después de la pausa veremos lo que un periodista preguntó a Biden sobre su conversación con el líder del régimen chino y el origen del virus. La gloria de las obras maestras del piano de los períodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Un periodista preguntó al presidente Joe Biden si conversó con el líder del régimen chino sobre el origen del virus del PSC. Biden dice que no hablaron de ello. La pregunta de un reportero dejó helado a Biden a la salida de una rueda de prensa. Señor presidente, ha mencionado los 554.064 estadounidenses muertos por el COVID-19. Muchas familias quieren saber cómo ocurrió esto, cómo llegó aquí. Él señaló que Biden tiene una larga relación con el líder chino Xi Jinping.
El reportero le preguntó a Biden si habló con Xi sobre los informes de que China engañó al mundo al comienzo de la pandemia. Biden dijo que no habló. No he tenido ninguna conversación con el presidente Xi. Muchas personas señalan que China mintió y engañó al mundo sobre el virus. Biden fue cuestionado por no hablar del tema. El expresidente Trump sostiene que China fue decisiva en la propagación del virus por el mundo. Dijo que podrían haberlo evitado y dijo a la Organización de Naciones Unidas que el mundo debe hacer responsable a China. El secretario de Estado Antony Blinken esquivó el tema cuando se le preguntó sobre cómo responsabilizar a China. Él dijo que están centrados en prevenir otra pandemia. La Organización Mundial de la Salud publicó un controvertido informe sobre el origen del virus. Los críticos dicen que está contaminado por la influencia de China. El representante James Comer calificó el informe de la OMS como un producto de la maquinaria de propaganda de China. Estados Unidos es uno de los 14 países que cuestionan el informe y piden una investigación transparente e independiente. La decisión de las grandes ligas de béisbol de trasladar el juego de las estrellas de Atlanta a Denver ha sido criticada por ambos partidos. Mayra Jaime, de NTD, nos trae más información. La decisión de las grandes ligas de béisbol MLB de trasladar el juego de las estrellas fuera de Atlanta está recibiendo más críticas de ambos lados del pasillo. A raíz de la legislación aprobada en Georgia que endurece las leyes de voto, la MLB anunció que trasladaría su juego de las estrellas a Colorado. La organización dijo que la nueva ley privaría el derecho al voto de grupos minoritarios, pero desde que se anunció el traslado, muchos han dicho que no tiene sentido trasladar el juego a Colorado, ya que el estado tiene requisitos de voto más estrictos que Georgia. Atlanta es también una ciudad de mayoría negra que perderá unos $100 millones en ingresos debido a la decisión de trasladar el juego fuera de la ciudad. Stacey Abrams, una prominente demócrata de Georgia, quien ha sido una de las voces más críticas de la ley, no estuvo de acuerdo en boicotear el juego de las estrellas en Atlanta. Este es el tema. Los votantes negros, latinos, asiáticos y nativos americanos, cuyos votos son los más suprimidos bajo el proyecto de ley 202, son también los más propensos a ser perjudicados por los posibles boicots contra Georgia. La semana pasada se le preguntó al presidente Biden si apoyaba el traslado del partido. Creo que los atletas profesionales de hoy en día están actuando de forma increíblemente responsable. Yo apoyaría firmemente que lo hicieran. Cuando se tomó la decisión, la secretaria de prensa de Biden, Jen Psaki, trató de distanciar a la administración del traslado. Él no estaba ordenando a las grandes ligas de béisbol que debían trasladar el juego de las estrellas. Fue la decisión de ellos. Ellos tomaron esa decisión. Como dijo antes, él ciertamente la apoya. El comisionado de la MLB, Rob Manfred, enfrenta críticas por la decisión. Colorado es un estado que tiene leyes de voto más estrictas que Georgia y cuenta con menos días de votación anticipada. También es un estado que pide identificación de votantes, algo que según recientes encuestas, la mayoría de estadounidenses está a favor. Regresamos contigo, María Laura. Arkansas es el primer estado en prohibir operaciones de cambio de sexo en niños. Los legisladores del estado anularon el veto del gobernador y aprobaron la ley el martes. Ahora la Unión Americana de Libertades Civiles promete una batalla judicial. La Cámara de Representantes y el Senado de Arkansas votaron por abrumadora mayoría a favor de la ley salvar a los adolescentes de la experimentación. Esta ley prohíbe al personal sanitario realizar operaciones de reasignación de sexo a niños o administrarles tratamientos hormonales para transexuales. El gobernador republicano Asa Hutchinson había vetado la ley diciendo que abre la puerta a que el gobierno interfiera en la atención sanitaria y que ese no es el papel del gobierno. Hutchinson dijo que apoyaría el proyecto de ley si solo prohibiera la cirugía. Según él, los niños que ya están recibiendo tratamiento deberían poder continuar. La legislatura anuló el veto del gobernador y obtuvo una mayoría de 2/3 en ambas cámaras para aprobar la ley. Los críticos de las intervenciones de cambio de género tempranas dicen que los procedimientos son irreversibles y que la mayoría de los niños transgénero cambian de opinión. La revista New York Magazine afirmó que estudios demuestran que alrededor del 80% de los niños transgénero vuelven a identificarse con su género original antes de la edad adulta. El Consejo de la Familia emitió una declaración de apoyo a la ley de Arkansas diciendo que las cirugías de reasignación de género pueden dejar a los niños estériles y marcados de por vida. La organización dice que nadie conoce los efectos a largo plazo de los procedimientos.
Holly Dixon, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arkansas, calificó la ley de cruzada discriminatoria. Dixon dijo que es ilegal negar tratamiento médico a alguien por ser transgénero. Prometió luchar contra la ley en los tribunales. La ley entrará en vigor este verano. Un destacado experto europeo afirmó que está claro que existe una relación entre la vacuna de AstraZeneca y la aparición de coágulos de sangre en el cerebro. Así lo dijo el líder de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento en una entrevista con un periódico italiano. Marco Cavalleri dijo que está claro que hay una asociación entre la vacuna y los extraños coágulos de sangre, pero que aún se desconocen las posibles causas. El organismo regulador de medicamentos del Reino Unido, MHRA, dijo la semana pasada que 7 personas murieron debido a coágulos de sangre después de recibir la vacuna. Pero tanto los reguladores europeos como los británicos siguen afirmando que los beneficios son mayores que los riesgos. Hay escasez de uno de los condimentos favoritos de Estados Unidos, el ketchup. Debido a que los restaurantes dependían en gran medida de los encargos de comida para llevar, durante la pandemia se necesitaron más envases de ketchup. Pero en cuanto empezaron a escasear algunos restaurantes, empezaron a verter ketchup a granel en vasos individuales. El Wall Street Journal informó de que la escasez de ketchup está afectando tanto a los restaurantes familiares como a las grandes cadenas. Según la plataforma de la industria gastronómica PlateAQ, la escasez de ketchup provocó un aumento de 13% de los precios de los envases desde el 20 de enero. Pero hay buenas noticias. USA Today informó que la marca de ketchup más popular de Estados Unidos, Heinz, está trabajando para aumentar sus suministros y producir 12,000 millones de envases al año. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir así nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el próximo programa.